Te hago una pregunta. ¿Qué ejemplo podés darme de una mujer que esté en la Biblia que haya sido una buena esposa? Te dejo que lo pienses. ¿Y se te ocurrió alguna? Es muy probable que no la hayas encontrado y yo tampoco la encontré. La verdad, me puse a pensar y empecé a estudiar la Biblia, a ver qué casos había, qué ejemplos había de mujeres que hayan sido buenas esposas, que hayan sido mujeres que como esposas tuvieron una buena influencia en sus maridos, en sus familias. Y la verdad, no encontré. Le pregunté a mi esposo, no encontró. Le pregunté a mi familia, no encontraron. Sí, por supuesto, hay casos de buenas mujeres, de mujeres de fe, de mujeres que han hecho las cosas bien, sí, por supuesto, pero no encontré casos de específicamente buenas esposas, de mujeres que la Biblia diga que tal fue una buena esposa. La verdad que no lo encontré y esto me sorprendió mucho. Entonces me puse a buscar qué ejemplos sí nos da la Biblia respecto al tema matrimonio, al tema como esposas, ¿no? Y lo que sí la Biblia encontré de sobra que nos da es ejemplos de mujeres que no fueron buenas mujeres, que no fueron buenas esposas con sus maridos. Y la Biblia dice que todo lo que fue escrito para nosotros, para darnos lecciones, para nuestro ejemplo, sobre todo a nosotros que nos llegaron el fin de los tiempos. Así que vamos a estar viendo ahora, el tema del que hoy vamos a estar hablando es la influencia que la esposa tiene en su marido. Y vamos a ir, como les decía, a ver un par de estos ejemplos a la Biblia, de malos ejemplos, ¿no? En Esther capítulo 5, versículos 9 al 14 dice que Zeres, la esposa que era la esposa de Amán, Amán era la mano derecha del rey Asuero. Y él era como el favorecido del rey y él estaba muy contento por estos favores que tenía del rey, que era el único al que invitaba a los banquetes, al que le mostraba ciertos honores. Y sin embargo había algo que no lo dejaba disfrutar del favor del rey, y era que cada vez que salía del palacio se encontraba a Mardoqueo, un judío, sentado en la escalinata del palacio del rey Asuero, y él era el único que no se inclinaba delante de Amán. Todos los demás se inclinaban y le rendían honor, pero Mardoqueo no, porque Mardoqueo era judío y ante el único que él se rendía y rendía honores era ante Dios. Entonces esto a Amán no le gustaba nada, y en un momento, en estos versículos que les decía, cuenta cuando él vuelve a su casa, estaba muy enojado por esta situación, y su esposa y sus amigos, en vez de tranquilizarlo, en vez de Zeres, la esposa de Amán, decirle, bueno, mi amor, no importa, que nada te quite el gozo de que tenés el favor del rey, no le hagas caso a ese hombre. En vez de tranquilizarlo, le propuso construir una horca para que lo mandaran a matar, sin saber que tristemente después el que iba a ser muerto el que iba a ser ejecutado en esa horca no iba a ser Mardoqueo, iba a ser Amán, su esposo. Terrible historia, ¿no? Otro ejemplo vamos a ver en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 25. Dice, nunca hubo nadie como Acab que, animado por Jezabel, su esposa, se prestara para hacer lo que ofende al Señor. O sea, acá la Biblia nos está hablando que este hombre Acab, nunca hubo otro como él que hiciera lo que ofende a Dios. Pero el problema, y donde yo me quiero enfocar ahora, es en esto que dice, animado por Jezabel, su esposa. Jezabel fue una mujer terrible que incitó a su marido a hacer lo que ofendía a Dios. Job 2:9.
la esposa de Job, en medio de todo el dolor que ellos estaban viviendo, Job perdió todos sus hijos, perdió su ganado, perdió sus sirvientes, perdió todo lo que tenía, hasta la salud, y en esta situación su mujer, en vez de consolarlo, en vez de animarlo a que las cosas iban a mejorar, miren lo que le dice. Job 2:9. Su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Imagínense, en el caso del pobre Job, estar sufriendo a más no poder, y encima de todo eso, que su esposa le diga: ¿cómo todavía seguís manteniéndote fiel a Dios? Más bien maldecilo y morite. Otro caso, Génesis 16, del 1 al 3, dice: Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham: el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Acá en estos versículos podemos ver cómo Sara, en vez de haberle creído a Dios, porque Dios les había prometido 10 años antes que les iba a dar descendencia, que les iba a dar hijos, en vez de creerle a Dios, en vez de ser paciente todos estos años, lógico que fueron muchos años de espera, provocaron en ella una impaciencia, provocaron en ella incredulidad, al punto en que quiso resolver las cosas, tomar las cosas en sus propias manos, ¿no? Resolverlo ella en sus propias fuerzas, tratando de darle un cumplimiento por medio de sus propios medios a la promesa que el Señor les había hecho. Y esto no solamente, si uno sigue leyendo los versículos que siguen a continuación, no solamente le trajo problemas inmediatos de familia, porque cuando la esclava queda embarazada la empieza a mirar con desdén a Sara, entonces empiezan a pelear. No solamente esto, sino que esa decisión que Sara tomó de darle a su esposo Agar para tener descendencia, esa decisión tiene repercusiones hasta el día de hoy. No sé si están enteradas que en Medio Oriente hay guerras, hay problemas, hay situaciones. ¿Entre qué dos pueblos? Entre los israelitas, que descienden de Isaac, el hijo de la promesa que después Dios le da a Abraham por medio de Sara, y los ismaelitas, que de los ismaelitas descienden los palestinos. Hoy el problema está entre Israel y Palestina. Los palestinos descienden de los ismaelitas, o sea, de Ismael, el hijo que Abraham tuvo con Agar, con la esclava de Sara. O sea, fíjense desde qué punto, desde hace cuánto tiempo comenzó el problema por una mala decisión de Sara. Vamos a Génesis 27, versículos del 5 al 10. Dice: como Rebeca había estado escuchando mientras Isaac le hablaba a su hijo Esaú, en cuanto éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, ella le dijo a su hijo Jacob: según acabo de escuchar, tu padre le ha pedido a tu hermano Esaú que case un animal y se lo traiga para hacerle un guiso como a él le gusta. También le ha prometido que antes de morirse lo va a bendecir poniendo al Señor como testigo. Ahora bien, hijo mío, escúchame bien y haz lo que te mando. Ve al rebaño y tráeme de allí 2 de los mejores cabritos para que yo le prepare a tu padre un guiso como a él le gusta. Tú se lo llevarás para que se lo coma y así él te dará su bendición antes de morirse. Rebeca engañó a su marido, engañó a Isaac y le dijo a su hijo que se hiciera pasar por su otro hijo, por su hermano mayor, para engañar a su padre para que así le diera la bendición. O sea, terrible. Mintió a su esposo, hizo que su hijo mintiera al padre y generó por culpa de esto una enemistad entre los hermanos que provocó que Jacob tuviera que huir por su vida y estuvieron años y años y años peleados. Por supuesto, todas estas historias que estamos leyendo, después Dios todo esto lo usó para bien, porque Dios es soberano, es omnipotente y Él es capaz de redimir todos nuestros errores, pero eso no quita que tengamos responsabilidad sobre las decisiones que tomamos y las cosas que hacemos, ¿no? Otro ejemplo vamos a leer, porque hay más.
Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos 16 y 20 al 23. Dice, sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David, que era su esposo, estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, le salió al encuentro y le reprochó: «Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales». David le respondió: «Lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de tu familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor y me rebajaré más todavía hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes me hablas me rendirán honores». Y dice la Biblia que a Dios no le agradó nada esta actitud de Mical, de haber menospreciado y de haber humillado a David, su esposo, por gozarse en la presencia de Dios y danzar delante del Señor. ¿Y saben cuál fue la consecuencia? Dice que Mical, la hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Tremendo. Y la última historia que les quiero leer de un mal ejemplo de esposa, la encontramos en Jueces 16, versículos 4 y 5 y 16 al 21. Dice: pasado algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Sorek que se llamaba Dalila. Los jefes de los filisteos fueron a verla y le dijeron: sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo de modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Y cada uno de nosotros te dará 1100 monedas de plata. Frente a esto, seguimos leyendo que dice: como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida, al fin se lo dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Entonces, cuando Dalila se dio cuenta que esta vez le había confiado todo, mandó a llamar a los jefes de los filisteos y les dijo: vuelvan una vez más, que él me lo ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido, y después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón se despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza, lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Lamentablemente, como dije, en la Biblia no encontré ejemplos de buenas esposas que hayan hecho bien a sus maridos, pero vimos un montón de ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de mujeres que fueron malas influencias en sus esposos. Resumiendo un poco, como las historias que estuvimos viendo, Ceres aconsejó mal a Amán, a su marido, y en vez de incitarlo a perdonar, incitarlo a que estuviera tranquilo y no le diera demasiada atención a Mardoqueo, lo incitó al odio y terminó costándole la propia vida del marido. Jezabel, como dijimos, incitó a Acab, al rey Acab, a hacer lo malo, lo que ofende delante del Señor. La esposa de Job, en vez de consolarlo, prácticamente le dijo: maldice a Dios, muérete. Le cuestionó su fe. ¿Cómo podía todavía mantener su fe en esa situación? Sara, en vez de confiar en Dios y animar a Abraham a que hiciera lo mismo, de que Dios era fiel y iba a cumplir sus promesas, trató de resolver las cosas en sus propias fuerzas, generando un problema hasta el día de hoy vemos sus consecuencias. Rebeca, un poco parecido a lo de Sara, engañó a Isaac para tratar de ella cumplir por sus propias fuerzas las promesas que Dios, los designios que Dios había hablado sobre sus hijos. Mical menospreció a David y lo humilló, y Dalila traicionó la confianza de Sansón y lo entregó al enemigo. La Biblia nos dice, hay 2 versículos en Proverbios que nos hablan sobre la esposa, que se pueden ver muy bien reflejados en estas historias de las que estuvimos hablando. Uno dice: la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. Y otro versículo dice: la buena esposa llena de orgullo a su marido, a su esposo, pero la mala esposa le arruina la vida. Como vimos todos estos ejemplos de los que estuvimos hablando. Esto es muy tremendo,
No, yo sé que es mucha información quizás, pero te animo, como vas a ver acá en el video todos los versículos, que te detengas a leer cada historia y veas qué fue lo que pasó. ¿Cómo puede ser que haya tantos ejemplos de mujeres que lamentablemente fueron usadas por el enemigo, por sus propias debilidades, ¿no? Por su propia carnalidad, y terminaron siendo, terminaron tomando decisiones que trajeron daño a su marido, a sus hijos, a ellas mismas y a las generaciones? Es un tema muy serio. La mujer tiene influencia sobre el hombre y la puede usar para bien o la puede usar para mal. Entonces, mi pregunta para vos, si estás soltera, es: ¿te estás preparando para ser una buena esposa el día de mañana? ¿Estás caminando con Dios? ¿Estás permitiéndole al Señor que examine tu corazón y que trate con tu carácter y que te moldee para que un día Él pueda confiarte el corazón de uno de sus hijos? Confiando en que vas a ser un buen ejemplo, vas a ser una buena influencia, le vas a ser una fuente de bien y no de mal. Si estás saliendo con algún chico, si estás de novia, estás así conociéndote o quizás comprometida, ¿estás siendo una buena influencia para él? ¿Lo estás ayudando desde que está con vos? ¿Él está caminando más cerca de Dios o lo estás incitando al pecado? A que se distraiga del Señor. Y si estás casada, ¿estás siendo una buena esposa? ¿Estás edificando tu casa o la estás destruyendo? ¿Estás influyendo bien en tu marido para que sea un hombre de Dios, para que sea un hombre temeroso del Señor, para que obedezca lo que la palabra dice, para que confíe en Dios, para que en el dolor lo animás? ¿O le cuestionás cómo puedes mantener tu fe todavía? ¿Lo aconsejás mal, a que no perdone? ¿Lo engañás? De cualquiera de las maneras, no me refiero solamente a infidelidad, hay otras maneras también de engañar a nuestros esposos. ¿Le mentís? Te lo dejo para que lo reflexiones. Espero que puedas examinar tu corazón, como siempre digo, a la luz de la palabra, y que el Señor pueda hacer de vos una mujer que sea una buena esposa, una buena mujer que use bien la influencia y el tremendo poder que la influencia que el Señor te dio, lo puedas usar para bien. Porque obviamente no estoy diciendo que los hombres son perfectos, no estoy diciendo que tu esposo sea perfecto, pero Dios te va a pedir cuentas a vos. ¿De qué hiciste con ese hombre? ¿Le fuiste una fuente de bien todos los días de su vida, como habla de la mujer de Proverbios 31, o le arruinás la vida? Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.